Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Bendiciones, hermanos, qué privilegio, qué gusto estar en este programa de bendición que es Mi alma tiene sed de Dios, de Iglesia de Cristo Elim Central, por Radio 760, la radio que exalta a Jesucristo. Mi nombre es Sergio Argueta y me siento bendecido, mis hermanos, de estar en un programa más compartiendo la palabra del Señor y uniéndonos también en oración juntamente con ustedes por las peticiones que han llegado a la radio, sabiendo que del Señor recibiremos la respuesta y el socorro oportuno para cada una de ellas, de acuerdo a sus planes, de acuerdo a sus propósitos, porque Él es el que tiene el control de todo y sabe qué es lo que conviene a nuestras vidas. Pero nosotros estamos agradecidos con Dios y bendiciéndole cada día por esa salvación tan grande que nos ha dado, por el privilegio que ahora tenemos de acercarnos sin condenación al trono de la gracia, porque el velo ha sido roto a través de Jesucristo nuestro Señor, y por esa razón pues tenemos acceso al Padre. Así que bendiciones, mis hermanos, gracias por permitirnos entrar en la intimidad de su hogar o donde quiera que usted se encuentre, pues ahí invitándola a que nos siga con la lectura de la palabra y usted tome nota también. Padre, gracias te damos, Señor, por este hermoso privilegio. Bien, mis hermanos, en esta ocasión el Señor ponía en mi corazón hablar de algo relacionado a la diligencia versus la ociosidad. Miren, son opuestos uno del otro. Y al Hijo de Dios nos invita a la palabra que seamos diligentes, porque eso nos va a hacer alcanzar bendiciones, ¿verdad? Y alcanzar el propósito de Dios, la voluntad de Dios, que es nuestra santificación. Entonces todo requiere diligencia. El ocioso no alcanza nada. Entonces para ello quiero que me siga en la lectura de la carta de Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. Aquí lo tenemos y dice así: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, hermanos, primero debemos entender claramente que la fe salvadora no es nuestra. Esa nos la dieron. De otra manera, no creemos en nuestro Señor Jesucristo. El hombre está acostumbrado a creer en algo, a aferrarse a algo. Y de hecho menciona la palabra Dios. Pero entender que Jesucristo es Dios y que vino a morir por mis pecados y que yo estoy en una sentencia de muerte a causa de mi condición y que necesito un Salvador, eso es una revelación que viene de Dios. Por eso Pedro, cuando menciona esto, se recuerda a él ahí. Bueno, eso es lo que yo pienso. Cuando él confesó y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y vino Jesús, le dijo: Pedro, esto te fue dado de arriba. Y por eso cuando escribe esta carta dice: a los que han recibido una fe como la nuestra. O sea, él se lo dieron de arriba. Igual a nosotros nos dieron esa revelación de que Jesucristo es el Hijo de Dios y que vino a salvarnos de nuestros pecados. Y Él es el autor de la fe, porque dice: mediante la justicia de nuestro Dios. ¿Y cuál es la justicia de nuestro Dios y Salvador? Jesucristo, dice acá. Él es la razón de la fe que tenemos hoy para ser salvos, al poner nuestra mirada en Él, nuestra fe en Él. Y luego dice el versículo 2: gracia y paz les sean multiplicados a ustedes en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Salvador. Entonces, hermano, nos fue dado la gracia, ¿ves?
y la paz, que sean multiplicadas, dice, conforme nosotros conocemos más a Dios y a Jesús nuestro Señor, porque nos va a hacer entender cuán grande llamamiento Dios nos ha hecho, y esa gracia que se va multiplicando cada día delante de nosotros, en nosotros, por creer en Jesucristo, de tal manera que ya no hay condenación al que está en la gracia del Señor, ¿verdad? ¿La merecemos? No, pero es un regalo. Entonces recibámoslo entendiendo con humildad que no lo merecemos, pero que Dios en su amor nos la dio. Dice, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida. Entonces, hermano, Dios hizo un equipamiento a nosotros para darnos vida y nos concedió todo, dice, en cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante, dice, el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces quiere decir que el Señor nos llamó a una vida diferente, una vida nueva, y eso fue con poder, porque dice, pues su divino poder. Quiere decir que el poder de Dios está representado en el Espíritu Santo, porque Él es el ejecutor del poder de Dios, ¿verdad?, en nuestra vida. Entonces dice, nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida. Es decir, nada debería perderse, hermano, sino alcanzar la vida en Cristo Jesús. Que en todos los aspectos de tu vida tú puedas apoyarte en el Señor, y tú puedas confiar en el Señor, dice, y a la piedad. O sea, la piedad es hacer aquellas obras que agradan a Dios y que tienen que ver con nuestro semejante, ¿verdad? Y que tiene que ver con el tener misericordia, compasión, mover el corazón nuestro hacia la intención de beneficiar a otros, de bendecir a otros, porque así es el corazón de Dios, es piadoso. Entonces eso nos lo fue concedido, no lo teníamos. Por eso alguien que de repente tiene un testimonio que fue una persona muy iracunda, agresivo, violento, puede dar estos frutos si se da la obra transformadora del Espíritu en su vida. ¿Y cómo empieza? Recibiendo a Jesús, implantándole a Dios una nueva naturaleza, haciéndolo de nuevo prácticamente, una nueva criatura. Y dice, mediante el verdadero conocimiento de aquel. Otra vez voy a mencionar la palabra conocimiento. Mira cómo es importante conocer más de Dios. Como decía el hermano Tony Ríos Paredes, nosotros somos lo que tenemos de Cristo en nuestra vida. ¿Cuánto tienes de Cristo en tu vida? Es lo que has conocido, lo que has alcanzado en Él. Y en eso debemos abundar más hasta que la imagen de Él sea formada en nosotros. Dice, por ellas, por su gloria y excelencia, Dios nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas. Dice, esas promesas escritas en la palabra, hermano, las cuales el Señor permitió que muchos siervos de Dios las escribieran preguntándose para quién serían estas glorias. Pues no queda que para nosotros, dice, a quienes han alcanzado el final de los tiempos, a fin de que ustedes, dice, lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina. Mi hermano, eso es otra cuestión muy preciosa. Dice, las promesas de Dios, al cumplirse en nosotros, nos van a hacer a llegar a ser partícipes de la naturaleza divina. Ya empezamos a recibir esa naturaleza divina. ¿Cómo? Cuando nos dieron vida a nuestro espíritu y el Espíritu de Cristo se hizo uno en nosotros. Luego está el trabajo del Hijo, del Espíritu Santo, transformando nuestra alma, trabajándola, hasta que Él diga consumado es. Cuando termina ese proceso, nos vamos a morir y eso va a seguir, hermano, en los tratos del Señor ahí, en nuestra vida. Y luego en el cuerpo, ahí se va a completar, participar de la naturaleza divina, cuando nos den un cuerpo celestial,
¿sí? Que va a absorber, dice, la corrupción del terrenal, un cuerpo incorruptible. Entonces dice, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Quiere decir que si nosotros no nos apartamos del pecado, nos va a alcanzar la corrupción, que esa sí la conocemos bien, porque sabemos cada uno de nosotros de dónde nos sacó el Señor. Y de esa tenemos que escapar, dice, habiendo escapado. Y ese escape ya empezó cuando el Señor nos apartó de las tinieblas, dice, a la luz de su Hijo. Entonces empezó en nosotros un trabajo de crecimiento espiritual, de ir formando esa imagen de Jesucristo, que es participar de la naturaleza de Él. Entonces, nosotros ya tenemos la mente de Cristo. Por eso es que puedes recibir pensamientos del cielo que a veces no te imaginabas, y el Señor está ahí guiándote, está orientándote, estás poniéndose su sentir en su corazón. Segundo, transformó tu corazón de piedra a un corazón de carne y escribió sus leyes, dice, en nuestra mente y en nuestros corazones. Desde ahí empieza a ser partícipes de la naturaleza divina, y todo ello para ir venciendo al hombre viejo, ¿verdad? Y escapar de la corrupción, escapar de los malos deseos que a veces nos hacen retroceder o nos impiden avanzar. Y eso es parte de lo que tenemos que trabajar. Por eso dice el siguiente versículo, que ahí es donde ya vamos entrando al tema. Por esta razón, ¿qué razón? Por todos esos 4 versículos que leímos anteriormente, donde habla de la naturaleza divina, de la salvación, de la fe que nos dieron, de ese equipamiento, del verdadero conocimiento, de la gracia. Mire todo lo que el Señor preparó para la vida y para la piedad. Quiere decir que el Hijo de Dios puede alcanzar plenamente esa vida eterna y llevando una vida piadosa. Dice, por esta razón, obrando con toda diligencia. Y a esa palabra quiero que usted le ponga mucha atención. Añadan, dice, a su fe, a esa fe que nos dieron, hermano, Salvador, virtud. A la virtud, conocimiento, dice. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, perseverancia. A la perseverancia, piedad. A la piedad, fraternidad. A la fraternidad, amor. Mire, 7 cosas tenemos que añadirle a la fe. Las repito. Añadan a su fe, dice, primero virtud, segundo conocimiento, tercero dominio propio, luego sigue perseverancia, piedad, fraternidad y amor. 7 cosas tenemos que añadirles a nuestra fe. Entonces dice, pues estas virtudes, al estar en ustedes y al abundar, porque no solo es que estén, sino que abunden, ¿verdad? No los dejarán estar ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mi hermano, lo contrario, ¿verdad? No nos va a dejar estar ociosos ni estériles, dice, sino que nos va a motivar a seguir avanzando en conocer más al Señor. Podemos decir, antes yo no dominaba tal situación, ahora tengo dominio propio. Ya no cedo ante las presiones, ya tengo dominio propio. Y luego dice, ya tengo conocimiento, conozco ahora más al Señor. Y eso me hace incrementar mi fe. Tengo, dice, fraternidad, es decir, me interesa cómo está mi hermano, cómo está mi familia, cómo están los demás. La piedad, ¿verdad? Tengo esa virtud de apartarme para el Señor y de poder ayudar a otros. Perseverancia. Todo eso, si le añadimos perseverancia, nuestra fe va a crecer. Y luego dice dominio propio. Bueno, esto ya lo comentamos. Y así, cada una de ellas, amor, dice. Y sabemos que el amor es un fruto del Espíritu, pero añadámosle eso a nuestra fe. ¿Cómo van a creer los demás en la fe que tú tienes si no muestras amor por los tuyos, por los otros? Sino que te niegas, cierras tu puño, dice la palabra, cierras tu corazón a la necesidad.
y solo a veces vemos intereses propios. Pero la fe tiene que ser adornada, tiene que crecer al añadirle todo esto. ¿Y qué se requiere para todo esto? Diligencia. Diligencia. Pero el ocioso, dice, es estéril. Es decir, no tiene fruto. Si vemos algunos conceptos, diligencia viene del griego spoude, que significa prontitud, velocidad, seriedad, prisa, diligencia. Y ocioso viene del griego argo, que significa inútil, inactivo, desempleado, perezoso, lento, sin fruto, estéril. Cuando estoy hablando de las palabras desempleado, no me refiero a aquella persona que está, que se quedó sin trabajo. O sea, el término significa eso, pero desempleado es la persona que no se ocupa, ¿verdad? Teniendo la oportunidad de ocuparse. Y no estoy hablando del trabajo secular, sino que ocuparse en aquellas cosas, ¿verdad? Que lo tienen trabajando. Entonces, ¿qué hace que estemos ociosos muchas veces, ¿verdad? Que no tengamos fruto? Pues simplemente hay una falta de interés, ¿verdad? Se apagó la motivación. ¿De parte de Dios o de parte de nosotros? Pues de parte de nosotros. Dice, el espíritu está dispuesto, dijo el Señor, pero la carne es débil. Eso lo dijo el Señor cuando sus discípulos les pidió que oraran con Él, cuando Él estaba en el Getsemaní. Entonces, ¿qué significa eso? Que el Señor siempre va a estar dispuesto, pero la carne nos va a decir o nos va a sugerir, no vayas hoy a congregarte. No, hombre, no le das la palabra hoy. Muy cómodo. Mejor seguir durmiendo, mejor seguir. Ocúpate en otras cosas, pero no te ocupes de la palabra. Oye un mensaje mejor. Y no que sea malo escuchar, está bien. Pero eso es aprender de lo que otro ha recibido y te bendice, claro que sí. Pero ¿qué tal si el Señor te quiere hablar a ti? A través de un devocional personal, a través de abrirte la Escritura, para que seas tú el que cuente otras experiencias, el que tú hables de lo que el Señor te mostró en tu vida y eso te hizo cambiar una manera de pensar que traías. Eso es no estar ocioso, es dar fruto. Y si vienen pruebas, pues también vas a seguir dando fruto. Eso que has guardado. Porque el que carece de estas virtudes, dice. O sea, ¿qué virtudes? Todo aquello que hay que añadirle a la fe, hermano. Una fe muy seca, ¿verdad? Que cree nada más en su salvación y de ahí no se ocupa en crecer, ¿verdad? Ni en perseverar. Dice el que carece de estas cosas es ciego o corto de vista, habiendo olvidado, dice, la purificación de sus pecados pasados. Quiere decir que puede haber un momento en que de tal comodidad, tal pereza espiritual, que cuando siente está volviendo a pecar lo que había dejado. No te puedes dormir en tus laureles, dice un dicho. No te puedes dormir en tus logros, si es que hay. Sino tienes que despertarte, dice, tú que duermes. Porque el que duerme es semejante a un muerto, como el gentil que no conoce a Dios, dice Efesios. Entonces ese está viviendo en sus pecados pasados. Mal pensado, mal hablado, todo es negativo, perdió toda esperanza. Hay hijos de Dios que lamentablemente caen en eso. ¿Por qué? Porque son ociosos en la fe. Son ociosos en cuanto a Dios. Y Pablo lo dice en 1 Corintios 15:34. Si usted me acompaña, aquí lo vamos a ver. Él mismo lo señala. A algunos, dice, no se dejen engañar, dice. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y eso le gusta al diablo y al mundo, hermano. El ocioso en Dios, el ocioso en la fe. Sean sobrios, dice, como conviene.
y dejen de pecar, dice. ¿Sabes? Le está hablando un grupo que ya volvió a sus pecados, porque algunos, dice, no tienen conocimiento de Dios. Para vergüenza de ustedes lo dijo. Entonces, viene cualquier viento de doctrina, hermano, y la creen. No hay fundamento. ¿Por qué? Porque no se ocupan en hacer crecer su fe. No se ocupan en conocer más de lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Sino dicen, como dice fulano, como dice mengano. Y tal vez hasta son dichos que tienen un aspecto de bondad, pero a veces hasta tergiversan la palabra. Sí, pero suena bonito. Muy inspirador, pero sin sustento. Y lo repetimos, y lo repetimos. Qué mejor si tú te metas a la palabra y seamos como los de Berea, que probaban a los apóstoles, dice, y hallaban algunos falsos. O sea, quiere decir que no solo los apóstoles, todos los ministerios a veces necesitan ser probados. Un pastor, un maestro, un evangelista, no te digo juzgarlos, sino te digo probados en la palabra. ¿Por qué? Porque tú eres el que está comiendo. Y ellos son siervos que dan de comer. Entonces, y el Espíritu te va a certificar lo que estás recibiendo. Toda vez te estés alimentando de la palabra y tu fe esté creciendo. Entonces, hay mucho realmente interés de parte del Señor en saber qué ocupa tu mente, qué la está llenando, porque la mente es un campo de batalla a través del cual nosotros la ponemos o en el espíritu o en la carne, y dependiendo de ello va a dar fruto, y dependiendo de ello va a hacer fructificar más nuestra fe, hacerla crecer, o nos vamos a volver estériles. Entonces, ¿quieres ser tú fructífero o quieres ser estéril? Tú eliges. Pero si me acompañas a Romanos 8, capítulo 8, versículos 5 y 6, ahí dice claramente cómo debemos de poner la mente. Dice, porque los que viven conforme a la carne, es decir, ya caminan así. Ya no hay diferencia entre el que es del mundo y el que es hijo de Dios. Se parecen. Dice, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente, dice, en las cosas de la carne. Pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte. Pero la mente puesta en el Espíritu, dice, es vida y paz. Y no solo es muerte cuando la pones en la carne. La mente puesta en la carne dice que es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Porque ha sido tan llenada y los que están en la carne no pueden agradar. Entonces mire qué tremendo, hermano, porque dice, si las ponemos en la carne es muerte. Segundo, es enemiga de Dios. Y tercero, el tal no puede agradar a Dios. Entonces son tres situaciones que vive alguien que camina así, con su mente ya puesta. Ya caminar así quiere decir que ya dominó sus pensamientos, ya dominó su voluntad y de esa manera actúa. Pero si la ponemos en el Espíritu, dice que es vida y es paz, ¿verdad? Entonces, sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y se recuerdan que cuando empezamos a la lectura de 1 de Pedro, hablaba de la fe que nos fue dada para creer en Cristo Jesús y que Él fue el que la dio. El que tiene esa fe, tiene la oportunidad, poniéndole diligencia, de hacer crecer su fe y ser fructífero y ser una persona que supo entregar su carácter al Señor, supo dominar esas áreas débiles que lo llevaban a pecar. Supo guardar su corazón ante la presión, ante la tentación. Pero el ocioso, hermano, es presa fácil del enemigo. Por eso dice, una mente ociosa es campo fértil para el enemigo. Pero una mente ocupada por el Espíritu
no deja espacio al enemigo, a las tinieblas, sino que va a venir cualquier dardo y lo va a poder apagar. Es decir, Señor, sí está viniendo esta tentación, es atractivo, sí, llama la atención, sí, pero no la quiero, porque ya sé el daño que me puede causar y yo me conozco y sé que soy débil en eso, entonces no voy a ceder. Tiene su voluntad controlada por el Espíritu Santo. Es una fuerza que el Señor te da para dominar. Por eso es importante someterte al Espíritu Santo, tener esa experiencia del bautismo del Espíritu Santo, porque dice, recibiréis poder. Dice, y Pedro pudo dominar el temor cuando vino el poder y hablarle a 5,000 gentes. Antes no hubiera podido. Tal vez miraba su educación, su formación, que era pescador, condición humilde. Y dice, ¿cómo le voy a hablar a toda esta gente? Pero vino el poder del Espíritu de Dios y venció todo temor. El Espíritu te va a ayudar a vencer. Y a vencer para que seamos dignos de escapar. Entonces, debemos anhelar recibir el poder de Dios para vencer. Quiero avanzar un poco con un ejemplo que está en 2 Samuel 11:1 y habla de David. Y es muy interesante porque habla de la ociosidad, ese ejemplo en la propia vida de David. Solo quiero repasar la cita, 2 Samuel 11:1. Sí. Bueno, 2 Samuel 11:1. Y dice así: aconteció que en la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla, David envió a Joab y con él a sus siervos a todo Israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Y aquí viene lo interesante. Pero David permaneció en Jerusalén. Y eso dice el versículo 1. Al atardecer, porque dice que la costumbre era que los reyes fueran a la guerra, ¿verdad? Pero David se quedó ocioso. Al atardecer David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey. Y desde el terrado vio a una mujer. Entonces, cuando estás ocioso, ¿qué miras, hermano? ¿Qué miras, hermana? Cuando tienes tu mente divagando y no ocupada por el Señor. Yo no digo que no veas tu celular, que no te distraigas, que no, claro que sí. Pero cuando ya despierta en ti un interés por el morbo y otras cosas, la sugerencia va a seguir viniendo. La invitación va a seguir viniendo. Después ya no es invitación. Después ya se vuelve una ley en tus miembros. Y entonces te detienes, no 1 minuto, 2 minutos, ni media hora. Puede ser 1 hora, 2 horas. Y entonces dice que al subir al terrado, vio. Esa palabra me interesó, vio a una mujer que se estaba bañando y la mujer era de aspecto muy hermoso, porque el pecado no se va a presentar feo, ¿verdad? Sino atractivo. Y David mandó a preguntar acerca de aquella mujer y alguien dijo: ¿no es esta Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías elitita? Y no voy a ahondar en esta historia porque ya todos la conocemos. Pero lo interesante es todo lo que David fue planeando en su mente. Dios ajeno. O sea, de parte de Dios no era ajeno, sino que David ajeno a que Dios lo estaba viendo. Si él era un hombre que siempre estaba conectado con Dios. Pero él se desconectó. Pero Dios no estaba ajeno a lo que él estaba haciendo. Y entonces, pues ya sabemos la reprensión de parte del Señor. Y el Señor le hace ver, ¿verdad? Porque planificó un asesinato con tal de que no se supiera que estaba esperando Betsabé. Y no solo murió Urías, murieron varios hombres. Y involucró a mucha gente en la mentira. Pero lo interesante es cuando llega el profeta Natán y le dice a él, de parte del Señor: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl, le dice el Señor por medio de Natán. Yo también entregué a tu cuidado la casa de tu Señor.
y las mujeres de tu Señor, y te di la casa de Israel y de Judá. Y si eso hubiera sido poco, te hubiera añadido muchas cosas más como estas. O sea, el Señor le tenía más bendiciones a David. Pero mire cómo a veces el pecado, como la ociosidad que nos lleva a pecar, nos aparta de bendiciones que Dios tenía para nosotros. En Efesios dice, aquellas obras que Dios preparó de antemano, ¿será que las hemos alcanzado todas? ¿O estamos divagando en nuestra mente, entretenidos en la ociosidad? Y entonces el Señor le hace ver aquí, en verdad tú lo hiciste en secreto. Y ahí está el asunto, mi hermano. Tú lo hiciste en secreto. ¿Qué hacemos en secreto nosotros que no se dan cuenta los demás? Pero es lo interesante que va a salir a luz. Pero yo haré esto delante de todo Israel y a plena luz del día. Entonces, pero como él tenía a Cristo en su corazón, David dice, he pecado contra el Señor. Y el Señor ha quitado tu pecado, no morirás, le dice el Señor. Y tu Hijo va a pagar. ¿Qué quiere decir? Figura, ¿verdad? De que Cristo, el Hijo, pagó por nuestros pecados. Entonces, hermano, si uno ha fallado en esto, tiene que darse cuenta de que tiene que arrepentirse. Eso es una respuesta natural en el Hijo de Dios, que si peca, no es el mismo, se siente infeliz, chueco, no es una persona que no encaja hasta que se arrepiente. Y ya arrepentido, el Señor viene y lo bendice nuevamente, lo restaura, lo levanta. Entonces, este es un ejemplo sencillo, por así decirlo, de la ociosidad. Otro ejemplo que me llama a mí poderosamente la atención, hay más ejemplos en la palabra, es primero nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo empezó su ministerio a los 30 años, según los estudiosos. Pero ¿qué hizo el Señor en los 30 años para atrás, antes de empezar su ministerio? ¿Será que estuvo ocioso? No. Él fue carpintero y fue muy diligente en estudiar la ley. Se llenó de palabra y después esa palabra, cuando vino el Espíritu Santo, la volvió vino, porque le trajo mucha alegría y deleite y el gozo y volver a Dios a mucha gente, porque los sanaba, los liberaba, hacía muchos milagros. Pero veamos Marcos capítulo 6, versículo 3. Dice Marcos 6:3, y aquí está lo interesante. ¿Qué hacía Jesús? Dice, Jesús se marchó de allí y llegó a su pueblo y sus discípulos lo siguieron. Versículo 1, versículo 2. Cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos que escuchaban se asombraban diciendo, ¿dónde obtuvo tales cosas? ¿Y cuál es esta sabiduría que le ha sido dada? Y estos milagros que hace con sus manos. Miren qué interesante, porque el Señor Jesús estaba haciendo todo esto en la unción del Espíritu Santo. Y decían, ¿no es este el carpintero? O sea que él antes de su ministerio hacía un oficio. Era carpintero, trabajaba la madera, sabía manejar todos los instrumentos. Ya me imagino qué muebles más bonitos que hacía el Señor. Y luego decían, el hijo de María y el hermano de Jacobo, José, Judas y Simón, ¿no están sus hermanas aquí entre nosotros? Y se escandalizaron a causa de él. Entonces aquí nos da una muestra de que Jesús tenía un oficio. O sea, el Señor quiere gente ocupada, hermanos. Y Dios llama a esa gente ocupada para que siga siendo diligente, pero en la obra de Dios. O sea, es decir, gente diligente en su trabajo. ¿Verdad? ¿Cómo eres tú en tu trabajo? ¿Cómo eres tú en las responsabilidades que tienes en tu casa? ¿Verdad? Y luego dice en Juan 5:17, ya en el Señor. Porque hay gente que piensa que cuando uno está en las cosas del Señor, a veces no trabaja, que tiene tiempo para todo. Pero no, pero Jesús les respondió,
hasta ahora mi padre trabaja y yo también trabajo. O sea, el Señor no dejó de trabajar. Antes lo hacía como carpintero, pero desde que llegó el llamado del Señor a su ministerio, seguía trabajando. Y el 19 y 20 dice: por eso les decía, en verdad les digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Y el Padre era el ejemplo de trabajo, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Igual eso lo aprendió de su papá terrenal. Vio, José era carpintero, él le enseñó. Y esa sujeción le enseñó también hacia el Padre, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que él mismo hace. Y obras mayores que esta les mostrará, para que ustedes se queden asombrados, dice. Porque, y entonces nos da un ejemplo de que nuestro Señor no era ocioso, hermanos. No le dio lugar a la pereza, sino fue diligente en todo lo que hacía. Y termino, porque hay mucho que decir acerca de esto, que es en Lucas 12:21. Lucas 12:21 dice: pero Dios les dijo: necio, esta misma noche te reclaman el alma, y ahora ¿para quién será lo que has provisto? Si recuerdan un poquito la historia, habla de un hombre rico que almacenó, mandó a ampliar sus graneros porque no le cabía todo lo que tenía. Le dijo a su alma: muchos bienes has depositado por muchos años, descansa, come, bebe, diviértete. Pero Dios no aparece en su noticia, no aparece en su vida, lo apartó. Y entonces viene el Señor y deja el mensaje, porque dice aquí: pero Dios le dijo: necio, esta misma noche te reclaman el alma, y ahora ¿para quién será lo que has provisto? Y aquí viene el mensaje: así es el que acumula tesoros para sí y no es rico para con Dios. Entonces, hermano, eso es lo que Dios quiere, que seas diligente, que añadas a tu fe, que la hagas crecer. Hablamos de 7 cosas que tiene que tener la fe, que estaban en 2 de Pedro capítulo 1. Y en ese capítulo 3 veces se menciona la palabra diligente y una vez ociosos. Quiere decir que eso es lo que espera Dios de nosotros. Y que seamos ricos, dice, para con Dios. Eso solo lo va a alcanzar el diligente, hermano. Ese va a alcanzar estatura, va a lograr vencer, porque con su lámpara llena de aceite logra hacer las obras que agradan a Dios. Sin embargo, una iglesia no pasó la prueba, que es la iglesia de la Odisea, que está en 3:17 de Apocalipsis, donde Dios le hace ver cómo se mira a él, pero cómo lo ve Dios. Pues tú dices: soy rico. Lo mismo que la parábola del hombre rico, con muchos tesoros para sí. Me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Pareciera que no era ociosa esa iglesia, pero sí era ociosa para con Dios. Y se entretuvo en las cosas vanas de esta vida, en las cosas vanas de este mundo, y de pronto haciendo la obra de Dios de esa misma forma, sin tomar en cuenta al Espíritu. No sabes que eres, dice, un miserable y digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. Miren cómo nos vemos nosotros y cómo te ves tú, cómo me veo yo, cómo nos ve Dios. Y dice: yo conozco tus obras, le dice el Señor a esta iglesia, porque sí trabajaba, que ni eres frío ni caliente, sino eres tibio, pues. Y la verdad, el agua tibia es cómoda, hermanos. No incomoda, porque dice: soy rico. Dice: y te vomitaré de mi boca, dice. Pues entonces, y aquí viene el consejo del Señor: te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego, para que te hagas rico. ¿Rico qué? En Dios, en las obras de Dios. Y vestiduras blancas. O sea que ya tenía, estaba desnudo. Ya se había quitado hasta las vestiduras para que te vistas y que no se manifieste la vergüenza de tu desnudez. Y colirio para ungir tus ojos y puedas ver. Porque él ya no miraba para arriba, solo miraba para abajo en las cosas
de la tierra. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Entonces al ocioso el Señor lo va a disciplinar, hermano. Sé celoso, dice, y arrepiéntete. O sea, vuelve a tener celo, amor por las cosas mías, de lo que dice el Señor en esta palabra. Entonces, esa es la invitación que el Señor nos hace. Que si oímos hoy su voz, abramos la puerta, dice, y Él entrará y cenaré. Cuando habla de la mesa, cuando habla de una cena, de una comida, habla de intimidad, habla de comunión. Es decir, el Señor quiere revelarse más a nuestra vida, hermanos. Entonces la exhortación que quiero dejarte es, pon diligencia en las cosas del Señor. Y ya no estés más ocioso, porque vas a retroceder y vas a volver a hacer aquellos pecados de los cuales te puedes arrepentir. Lamentablemente hay mucho pueblo de Dios así, volviendo a las obras de antes, siguen los divorcios, problemas con los hijos, que quieren apartarse, pero el Señor tenga misericordia, hermano, y ponga un corazón diligente en nosotros, que pueda hacer las obras de Dios para ya no ser estériles, sino ricos en Dios. Amén. Bien, mis amados hermanos, pues vamos a orar por esta palabra y también por las diferentes necesidades que han venido. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Señor, te pedimos misericordia, Señor. Que la revelación que tú nos diste a través de la fe que pusiste en nosotros para creer en tu Hijo, Señor, no se quede, Señor, sucumbida ante la mirada que pongamos en las cosas terrenales, sino que resurja, que florezca, Señor, que sea fructífera en nosotros. Danos un corazón diligente, Señor. Renunciamos a toda pereza, a toda ociosidad que nos pueda estar cautivando la mirada, Señor. Necesitamos ese colirio, Señor. Necesitamos ese oro refinado, que es tu presencia, porque el oro era el que estaba en el arca del pacto, en el altar, Señor, en el tabernáculo. Señor, que volvamos a ti, Señor, y no andemos desnudos, Señor, haciendo obras de repente con una vida afanosa, fatigada y preocupada, porque no hemos querido ponernos el yugo tuyo. Señor, perdónanos, y que podamos, Señor, volver a las obras del principio, con aquel amor, Señor, con que tú nos llenaste. Llénanos nuevamente, Señor, llena nuestras vidas, que la unción de tu Espíritu venga a rejuvenecernos como el águila, Señor, y podamos vencer toda ociosidad, toda pereza, todo acomodamiento, Señor, para entonces caminar en aquellas obras que tú preparaste de antemano para nosotros. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Venimos pidiendo oración por sanidad, mis hermanos, por María Elena Martínez, Catherine Gotarte, Eliana Reyes, Francisca Martínez, Elvio Orozco, Sandra Quiñones, por un anónimo que también no dejó su nombre, sino solo sus datos de teléfono, José Santiago Arriola, Saraida Alvarado, Lorena Leiva, Loyanda Orozco, Paola Arriola, Andra de Acabal, Jonathan Alberto, Evelyn Álvarez y su mamá, Claudia Gatica, Víctor Rachón, Esperanza Santizo, Nora, Emily Vázquez, Vales Calanda Verde, Baba Escobar, Rudy Turcios. Padre, te venimos pidiendo por cada una de estas necesidades, Padre bendito, que tú tengas misericordia, Señor, que por los méritos de tu Hijo Jesucristo, Señor, mis hermanos alcancen sanidad para sus cuerpos, Señor, sanidad para sus almas. Padre, tú pagaste por cada una de ellas, te pedimos misericordia, Señor. A sus vidas, Dios, puedan glorificarte, Señor, al ver esa sanidad, Señor. Que no salgan iguales, Señor, que salgan diferentes, creyéndote más, amándote más, Señor, en sus vidas. Guía a los médicos, a aquellos que van a ser operados, provéeles para los exámenes de laboratorio, provéeles, Señor, para medicamentos,
Provéele, Señor, para los gastos médicos profesionales. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, lo pedimos en el nombre de Jesús. También hay problemas económicos, Señor, y falta de trabajo en algunos de tus hijos, como Eliana de Reyes, Catherine Hurtarte, Josué Rano, Lesem Ruano, Lorena Leiva, Yolanda Orozco, Paola Arriola, un anónimo también, Andra de Acabal, Leti. Señor amado, tú eres el dueño del oro y la plata, Señor. Venimos suplicándote, Señor, por cada una de estas necesidades que mis hermanos han puesto, Señor. Provéeles, Señor. Abre las ventanas de los cielos. Que ellos vean tu mano poderosa, Señor, y puedan acercarse cada vez más a ti a través de esta experiencia que está pasando, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. También por Brian Hurtarte Menéndez, Catherine Paola Hurtarte, Elvi Orozco, José Daniel, Gustavo, Josué Rano, Lesem Ruano, Victoria Colón, Valesca Landaverde, Luis Turcios. Señor, estas personas no te conocen y piden salvación, Señor. Alcánzalos, Padre. Sabemos que otros están creyendo por ellos, otros están intercediendo por ellos, sus familias, Señor. Padre, escucha esas oraciones y también nos unimos a esas oraciones, Señor. Alcánzalos, dales esa fe para creer en tu Hijo Jesucristo, como nos la has dado a nosotros también, Señor. También pedimos por restauración para Brian Hurtarte, Francisca Martínez, Catherine Hurtarte, Catherine Paola, Víctor Manuel, Esperanza Miranda, José Daniel, Gustavo, María Elías, un anónimo, Roxana Quinillo, Sally Reynoso, Madaí Ruano, Lorena Leiva, Yolanda Orozco, Diego García, Esperanza Santizo, Víctor Manuel, Evelyn Santizo y la familia Catalán. Padre, estos hermanos, Señor, piden restauración matrimonial, restauración familiar, Señor, para que también puedan, Señor, ellos ver esa obra maravillosa que tú haces en la vida de las personas, Señor. Aquellos que han tenido pensamientos suicidas, Señor, venimos atando y ligando todo pensamiento inmundo de muerte del diablo que ha enviado sus dardos, Señor, a la vida de mi hermana, Señor. Venimos atando y ligando, Señor, esos pensamientos de muerte en el nombre de Jesús. Y, Señor, que mi hermana te conozca más, se acerque más a ti, Señor. También, hermana en Cristo, Señor, restaura sus familias, restaura sus hijos. Todo esto lo pedimos en el nombre poderoso y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas.